¿Cómo están? Bienvenidos. Esa es la idea, poder hablar de lo que pasa, pero más que lo que pasa hoy, lo que pasa todo el tiempo, lo que está pasando, lo que viene pasando, lo que va a pasar. No por una cuestión de futurología o de historiografía, sino porque hay que tratar a veces, por lo menos en este programa, de tomarse un metro de las noticias del día, de lo que nos mueve, y ver por a dónde va la cosa, para saber un poco más. Hoy tenemos un invitado de lujo que queremos mucho, un historiador, periodista, coordinador del Instituto Juan Manuel de Rosas, miembro permanente de la Comisión de Homenaje a la Vuelta Obligado, un gran investigador, una personalidad que nosotros valoramos mucho y como valoramos su opinión. José Luis Muñoz Aspiri, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido. Qué gusto estar con vos en televisión después de hace cuánto que nos conocemos, 30 años prácticamente, ¿no? Una vida de aventura, una vida de sufrimiento y sobre todo una vida de militancia, pero no política, sino sobre todo una vida de militancia intelectual, en el pensamiento nacional que vos con canta facundia, con canto abrazo, llevás la Westergel y la llevas a la función pública, pero fundamentalmente en los encuentros que tenemos los días lunes, que siempre invitás a los olvidados, a los que no nos reconocen porque no tenemos, no estoy hablando de mí, no estoy haciendo un recurso autorreferencial, no tenemos soportes económicos que nos traigan. Pero ¿cuántas figuras lindas pasaron por la Westergel? Unas cuantas. Bueno, lo que pasa es que yo espero no estar en esa galería por el momento. Porque nosotros hacemos homenaje a muchos de los que se fueron. Claro. Vos sabés que me preocupaba el tema de la dependencia cultural, del coloniaje cultural, es un tema clásico para el pensamiento nacional. Justamente porque es lo contrario, digamos, y porque es necesario una población, un pueblo, que no es lo mismo que una masa, un pueblo que se vea a sí mismo con orgullo de ser quien es. Pero me parece que, además de que la mixtura que hace a un argentino, un criollo, todavía no ha fraguado, según mi humilde opinión, hay una gran influencia del mundo anglosajón como un mundo rector. Uno va caminando por las calles y ve Pumpernickel, Burger King, Sale, en vez de decir barata, o aunque uno puede agregarle sale mucho, sales, en vez de sale, sale mucho, como dicen en algunos vendedores. Entonces me dije, le voy a invitar a Pepe Muñoz Aspiri a ver cómo estamos construidos nosotros los argentinos, de qué mezcla, de qué mestizaje somos parte, ¿de dónde venimos? Además de venir de los barcos en Yénere o de tener tanto porcentaje alto, honroso, de los primeros pobladores de la tierra. Fíjate vos qué interesante que cuando el Turco Asís fue secretario de Cultura y él planteó la necesidad, él venía de Europa, de ser agrego cultural y embajador en Francia, y quería cambiar justamente esto que decía sales, ¿no? Una cosa, un nombre en castellano, casi le saltan todos los lagartos encima. Pero claro, él venía de Francia. Y Francia no soportaba que tuvieran nombres ingleses, pero ellos habían tenido la guerra de los 100 años. Lo nuestro es diferente. Estamos hablando de un continente mestizo y de un país, mal que le pese a muchos de nuestros compatriotas. Estoy hablando no solamente de los argentinos, sino también de los uruguayos, los rioplatenses, que somos mestizos. Yo siempre reivindico lo que el gran mexicano José Vasconcelos hablaba, que nosotros somos la raza cósmica. Y cuando somos la raza cósmica es porque reunimos a todo el mundo entre nosotros. Ahora se te acabó el supermercado y vas a comprarte una botella de vino al chino. Pero el chino ya te dice, ¿qué necesitas, che? Y el chino, en cierta forma, es parte de los primeros chinos que hace 40.000 años vinieron por el estrecho de Bering, y no es casual
que nosotros hablemos en el Martín Fierro, mi chinita, y que se hablen inclusive de los chinos de Roca, que son los tipos que federalizaron la ciudad de Buenos Aires después del gran enfrentamiento de 1890, porque tenían los ojos rasgados. Te pongo una anécdota. Yo estuve hace unos años en la isla Martín García y me dicen, vamos al barrio chino. Y yo en el barrio chino, ¿qué es lo que estaba esperando? Un supermercado. Y no, eran ruinas que quedaban de las habitaciones de los integrantes de la Armada que estaban ahí, que eran los tripulantes de la Armada, que eran todos del interior, y eran chinos, de ojos rasgados. Es decir, con esto quiero decir que somos una raza que lo planteó con muy buena facundia el gran Raúl Scalabrini Ortiz, ya una mezcla, Raúl Scalabrini, descendiente de Pedro Scalabrini de Montano y de Ortiz, la raza cósmica, ya una mezcla, y él está hablando, somos multígenos porque venimos de varios lados. Ya mismo, recién estábamos hablando fuera de cámaras, que mestizas eran las proas de Colón. Cuando Colón llega a América, los tripulantes eran canarios, guanches que no se sabe de dónde vienen, y muchos eran andaluces, ya mezclas con árabes. No nos olvidemos que España había tenido, aparte de griegos, de cartagineses, obviamente de romanos, 7 siglos de árabes. Ya era un lugar mestizo. Y llegan acá y se mezclan, y esto fue importante, con los pueblos originarios, los llamamos así, yo prefiero decirles los naturales de la tierra, los precolombinos, que son los que fundan, por ejemplo, un poco más tarde, Asunción del Paraguay, y ya eran bastante ariscos, porque la reina Isabel de Castilla había dicho, con buen criterio, los trataba como súbditos, cásense españoles con indias, y cásense indias con españoles. Un personaje maravilloso que salió de esa selva, que es Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, y fue tal el despelote que armaron los asunceños, porque mucho antes que la Revolución Francesa existió la rebelión de los comuneros del Paraguay, que el rey le dijo a Juan de Garay, sáqueme a estos locos que no se sienten ni indios ni españoles, y mándelos al demonio, porque eran criollos. ¿Y a dónde los mandó? Los mandó al sur. Fundaron Santa Fe, fundaron Buenos Aires, llegaron hasta Mar del Plata, donde Juan de Garay dijo, hemos visto una costa muy galana, capitán. Por eso digo siempre a los giles que me están hablando porteños, yo soy porteño, pero no portuario, y porteño de larga data, y se vieron los paraguayos que están en tal lado. Si esta ciudad le hicieron los paraguayos, le dieron inclusive, que aparte pelearon en la primera y en la segunda invasión inglesa. Es decir, éramos todos parte de una cultura en común que dio cosas tales como los arcabuceros cusqueños, que son ángeles arcabuceños, que dieron todo un barroco maravilloso y que dieron un producto que fue un socialismo, si uno quiere ingenuo, mucho antes de Marx y Engels, que fue la experiencia de las misiones del Paraguay y que por eso las tuvieron que destruir. Hispanoamérica dio productos absolutamente originales, que es producto de ese mestizaje, entre ellos el modernismo. El modernismo es un movimiento literario que lo crea Rubén Darío, un mestizo nicaragüense que vivió más de 40 años en la Argentina, fue embajador de Nicaragua acá, que le escribió una oda a Mitre, mal que nos pese, la vamos a ver, y una hermosa canción en la Argentina, íntimo amigo de otro modernista que era más allá de los defectos políticos, entendámoslos en su momento, que fue Leopoldo Lugones, pero que fue la primera creación literaria que América le da a Europa. Es decir, somos originales, no copiamos todo absolutamente. No quiero hablar yo del realismo mágico, porque últimamente la literatura ha dado productos, si uno quiere, muy europeístas, como puede ser Julio Cortázar o Jorge Luis Borges, pero que se dieron acá, y ni hablar lo que fue Gabriel García Márquez, un muchacho que políticamente no me cae bien, pero que literariamente sí me cae bien, porque inclusive negó de superhumanidad, que es Vargas Llosa,
Luis Cardosa y Aragón, el gran premio Nobel que hizo, estoy hablando de otro nicaragüense, que son los que impulsaron a la regeneración del 98, que es la que cae después del desastre español, cuando pierde sus colonias, que está ellos Ramón del Valle Inclán, y crea una categoría que se llama lo esperpéntico, basada en Hispanoamérica. Y eso que la escribió sin haber conocido a Lilita Carrió, porque si no hubiera escrito lo grotesco. Pero con toda admiración a América Latina, porque estos últimos españoles dicen, España ha muerto en Europa, España vive en América, porque es todo. Y yo estoy hablando de nuestro cruce con los naturales de la tierra, pero tenemos que ver también lo afroamericano. Si no, no entendemos a los hermanos lusitanos, si no, no entendemos a Páez Vilaró, que hoy volví a ver una foto de él, cuando le dijo, papá, ¿estás enfermo? Me dice, hijo, déjame el último candombe. Y va Páez Vilaró, ese maravilloso europeo, si vos querés, pero uruguayo, dándole a los timbales junto a los morochos. No podemos entender sin el candombe y sin la murga al Uruguay, sin el tango, desde luego, sin caer si Gardel era de ellos o nuestro. Esto yo lo hablé con el gran embajador Enrique Strázulas, el autor de Pepe Corvina, le digo, dígame, embajador, ¿era uruguayo o era argentino? Y él, como era embajador acá, quiso quedar bien, me dijo, no importa, era rioplatense. Entonces hablaba como la patria grande, que es lo que tenemos que reivindicar. Nosotros le hicimos una vez un homenaje a Atilio López, el gran dirigente de UTA, de la CGT ¿cómo no recordarlo? El gran hacedor del cordobazo. Y mártir. Y mártir, así es. Y después, haciéndole el homenaje con la hija y con la familia, supe que era descendiente de africanos. Sí. Es decir, que el negro peronista era negro de verdad, digamos. Pero honestamente, era un cabecita, pero de África. Hubo un proyecto que se realizó acá, yo tuve oportunidad, fueron profesores míos en la carrera de antropología que se llamaba Genoma Humano, y se llegó a la conclusión que más del 57% de los argentinos tiene sangre originaria, pero lo interesante es lo siguiente, no se dictaminó la cantidad de sangre africana, y yo recuerdo que él no lo negaba, un gran historiador y un gran nacionalista y académico de la historia, que escribió una historia del nacionalismo argentino, Enrique Zuleta Álvarez, que yo siempre le decía, en el fondo de su sangre golpea un negro, un parche de roncos atabales, y este gritaba, ¡ah! Ahora viene Nicolás Guillén, y se ponía a hablar de Nicolás Guillén. Y Nicolás Guillén decía, sombras que solo yo veo, me escoltan mis dos abuelos. Tambor de cuero y madera, gris armugara, mi abuelo negro, gorguean ancho cuello, y Yelmoa, mi abuelo blanco, Taita Facundo y papá Federico, los dos, la misma mano, y se encuentran. Y él, de reconocimiento, yo también soy el nieto, bisnieto, tataranieto de un esclavo. Estamos todos mezclados, e inclusive, bueno, tenemos el caso de, ¿cómo se llamó el presidente que ahora está? Peruano, de origen japonés, que la hija está... sí. Fujimori. Fujimori. Estamos todos muy claros, somos la raza cósmica. Pero aparte han dado, no solamente en los aportes biológicos, en los aportes culturales. Se da concretamente en el mix que lo que es la maravillosa cocina peruana. La cocina peruana está desde la yunga, desde la sierra, desde la costa, pasando por los aportes que trajeron los africanos, que trajeron el cocido, los españoles. Bueno, eso es América. Es un producto absolutamente nuevo que tenemos que reivindicar. Y esto viene a cuento de que muchos se creen verdaderamente anglosajones. Y se da la paradoja que en la Argentina es el único país donde el descendiente de irlandeses se siente gustoso de ser confundido con ingleses. Que en otras partes del mundo te agarran a balazos. Es increíble. ¿Esto por qué? Por toda una colonización cultural que tuvimos. No voy a hablar de Jauretche, muchachos, porque para eso léanlo a Jauretche directamente. Ni siquiera francesa. Una colonización inglesa que ya viene de la época anterior a Rivadavia.
que viene de la época inclusive de cuando Bereford en 1806 pidió en un cuaderno que los notables vecinos de Buenos Aires dijeran que fue un cuaderno secreto, y esto lo dice Richard Ardenson en Las Memorias de un Inglés, querían ser parte de la corona británica. No es casual que quien puso Bereford a cargo de la aduana los 3 meses que estaba a cargo del gobierno de Buenos Aires se llamara José Alfredo Martínez de Oz. Ajá. Entonces, como dicen los españoles, pues de esos lodos, de esos polvos, vinieron estos lodos. Siempre existió, no me vengo con la grieta, La grieta empezó ya con el fusilamiento de Liniers o mucho antes. La grieta vino cuando Rivadavia le da la espalda a San Martín. La grieta existió siempre. Y la grieta existe entre el deseo que tenemos nosotros de constituirnos verdaderamente en una nación soberana y respetada, y quienes prefieren, por cuestiones crematísticas, ser simplemente administradores, ni siquiera de una colonia, porque una colonia no puede dar pérdidas, de una factoría. Lamentablemente mucha gente no se percató, y esto es una opinión personal que me hago cargo, no te pongo vos, de lo que se ha votado en este momento. Se ha votado ser parte de eso, ¿no? Ahora, cuando vos hablas de la raza cósmica, yo siempre me sorprendo del grado de, ya lo dijiste vos, pero lo quiero reafirmar. También podría reafirmar eso de los chinos de acá, como el chino Benítez para los bosteros. Sí, bueno, pero, por parte tuya. Pero me encanta, me sorprende y a la vez me enorgullece que todos los nuevos inmigrantes que llegan a la Argentina son inmediatamente tomados en cuenta como uno más. Sí, son y quieren ser uno más. Mirá, te voy a comentar algo, disculpame que ponga algo autorreferencial, pero me llamó la atención. Yo hace poco estuve en Formosa y tenía que hacer un trabajo y me dice, tenés que hablar con el comandante de gendarmería, fulano de tal. Era un apellido impronunciable, lleno de consonantes, que era así como un apellido polaco-ucraniano que era impresionantemente impronunciable. Voy a verlo al comandante. ¿Quién es este? De un tipo, 2 metros, rubio, unos ojos celestes acerados, una pinta. Le digo, no, quiero hablar con el comandante de gendarmería. Es este, le digo, no, este es un guacho que está haciendo una película sobre la triple frontera, debe venir de Hollywood, tráeme al chino, que es comandante de gendarmería. No, es este. Voy a hablar con él. Este hombre hablaba guaraní a una velocidad increíble y era comandante de gendarmería. Agradabilísimo el hombre, me pongo a hablar con él y digo, con todo respeto, comandante, pero usted, no, yo no soy formoseño, yo soy misionero. ¿Y cuál es su ascendencia? Ay, ya sabía que me iba a preguntar eso. Mi padre es ucraniano, mi mamá es coreana. Y esas cosas se dan en Misiones, donde está la fiesta nacional del inmigrante. Este hombre, hijo, tenía los ojos acerados de una coreana. Rubio, bueno, 2 metros, y hablaba el guaraní, porque claro, era del norte, y era insoportablemente argentino. Y a mí lo que me encanta es cómo nosotros no solamente lo incorporamos, sino que ellos impiden ser argentinos. Fíjate vos qué interesante, Bergoglio, cuando era nuestro obispo, antes de ser... Yo me desmayé cuando me enteré que se dio el momento que a Francisco lo consagraron y yo estaba para colmo en Misiones. El año antes había intentado hacer que Buenos Aires fuera la capital mundial del diálogo interreligioso. Acá se dio algo bastante particular. Después de los atentados que hubo a la AMIA y obviamente a la embajada, inclusive te acordás de Gerardo Sofovich, que no era santo de mi devoción, pero dijo algo interesante. Yo le voy a pedir algo a los viejos judíos y a los viejos árabes, que acá no traigamos esa bronca. Y no solamente los descendientes de judíos y los descendientes de árabes se mezclan entre sí, juegan al ajedrez, sino que hasta hacen negocios en común. ¿Te acordás vos quiénes fueron los ministros de Menem? Korach. Estoy recordando otro que se pegó un tiro en la pierna. Coan también. Coan. Es decir, hubo una integración de la Gran Siete y vos lo ves, por ejemplo, en el sur de Santa Fe, en la Pampa Gringa,
y también en el sur. Bueno, los gauchos judíos, ¿qué voy a hablar yo de esto? Y conozco descendientes de los gauchos judíos, que se dio a través de un Después proyecto. todos los árabes que hay en el norte, ¿no? Sí. La Rioja, Santiago del Estero. Pero no solamente se adaptan Corrientes perfectamente. mismo. Claro, sí, Corrientes mismo porque, bueno, ahí tenemos descendientes maravillosos como Pamela David. Y voy a poner otros más. Eduardo Falú y Jorge Cafrune eran hijos directos de Siria y sin embargo eran más criollos que el mate cocido. Y si nosotros vemos lo que es la gastronomía del norte nuestro, que son muy golosos, es lo que le dan a ellos. ¿Qué pasa? Yo nunca vi un turco debajo de un árbol, entonces se fueron a zonas que eran semiáridas. Y esto me pasó a mí en tu local, cuando vino a hablar el Alberto González Arzac. Y el Alberto dijo que estaban recibiendo familias de Siria. Alberto Rodríguez A. González Arzac, dije, perdón. Es nuestro Lo quiero tanto a los constitucionalista. dos, Claro. Rodríguez A. Porque también estuvo González Arzac, claro. Rodríguez A. Él dijo, estamos recibiendo familias cristianas que vienen de Siria, que lo estaban recibiendo, que inclusive yo levanté la mano y le dije, señor gobernador del Estado Libre Asociado de San Luis, ¿puede aceptar usted también a refugiados argentinos? Pero viniste cuando quieras, macho, vino uno de Temperley y de tal lado. Pero que van a adaptarse ahí, y se adaptan inmediatamente, sí, perdón. Muchas gracias, Pepe. No, gracias a vos. Muchas gracias. Es para rato. Podemos seguir hablando horas más. Hasta la próxima.